Ya el duelo pasó, queda el recuerdo. Y el recuerdo hay que compartirlo y hay que revivirlo, ¿sí? Porque se nos olvida entonces. El ser humano no quiere escuchar noticias tristes o que lo asusten con lo que puede pasar en el futuro y que le puede cambiar la vida. No, eso fue terrible. Eso era como cuando un avión pasa bajito. El ruido era tremendo. Sálganse de ahí porque ya viene la otra avalancha. Papá me dijo, cierre la puerta. Yo fui a cerrar la puerta, alcancé a hacer así. Cuando vi que ese lodo venía, esa cosa negra venía y cogió a mi papá. ¡Zen! Lo metió a la pantalla del televisor. No sé qué pasó, qué sucedió con ellos, porque jamás de los jamases lo volví a encontrar. Van 40 años y el dolor es igual. Siete días bastaron para que Colombia perdiera dos de sus símbolos más profundos, la justicia y la esperanza. El país apenas intentaba entender lo que había pasado en el Palacio de Justicia y la sangrienta toma del M-19, cuando el volcán Nevado del Ruiz rugió, se pronunció. Hoy hay pocos vestigios de lo que en 1985 era el próspero municipio de Armero, que en una hora fue borrado por la violenta avalancha, lo que obligó al país a pasar del fuego al lodo. Los periodistas que cubrían en ese momento la toma al palacio tuvieron que emprender un largo camino hasta llegar hasta este lugar para mostrarle al mundo que Armero había desaparecido. Ese año, ese 1985, los científicos ya habían advertido lo que podía suceder en esta población tolimense. El primer escenario antes de la tragedia. Hace 40 años, tan solo 7 días después de la tragedia del Palacio de Justicia, llegué a cubrir aquí esta avalancha de Armero. Y una semana después de la toma del Palacio de Justicia, el destino me trajo a la tragedia de Armero. Nadie se imaginaba la magnitud de esa tragedia, ¿no? De esa avalancha. Pues para, digamos, en la parte periodística, ¿no? Para los fotógrafos, para los camarógrafos, para los periodistas, fue duro, fue algo duro, dantesco. Anteriormente se le llamaba Volcán Nevado del Ruiz, sino era el Nevado del Ruiz, el Nevado del Ruiz. Y sabemos que el Nevado del Ruiz pues, era un sitio muy chic, muy pues, súper, es que era lo máximo para el turismo, como algo muy elegante, muy bonito, porque además era en todo el trópico, en el planeta, en el trópico, en la zona caliente pues, del planeta Tierra, el único sitio con pistas de esquí. Rodar por la nieve que llegaba muy cerca del antiguo refugio, que era un lugar muy lindo y maravilloso, que era ese sí lo veía gigante. Entonces, para mí el Ruiz era un amigo, era parte del paisaje y era pues, ese páramo. Y además nunca nos enseñaron en el colegio ni la escuela que habían habido avalanchas y que habían pasado por acá. Entonces, nosotros éramos inocentes de esa noción. Y la belleza de Manizales, la catedral en Once Caldas y el Nevado del Ruiz. El volcán Nevado del Ruiz, que se llamaba León Dormido, desde diciembre del 84 estaba dando señales de ese despertar. Y entre las cosas que se notó
y que cambiaba era que ya la nieve no estaba blanca, sino estaba teñida de un tinte amarillo. La gente que subía al cráter, que podía llegar a esas zonas, vio que habían cambios más notorios a finales de 1984. Ocurrió un sismo en diciembre de 1984 que también se sintió hasta en Manizales. Se venía el olor a azufre, la caída de ceniza, los tremores o temblores pequeños que se sentían y ya empezaron a decir expertos, está activo el volcán. En febrero fue la primera vez que fuimos al fondo del cráter del Nevado del Ruiz y se veían cambios, se veían sitios donde salía pues con fuerza gases, había muchos sitios donde el olor a azufre era muy, muy fuerte. Los reporteros durante los meses anteriores, y eso me incluye, fuimos muchas veces a Manizales, que la gente de la cercanía del volcán decía que había mucho movimiento raro, mucho ruido. Pues no le pusieron mucha bola, pero yo, de cuenta mía, como yo manejaba el noticiero de la mañana, los sábados comencé a decir que yo veía algo nevado en el Ruiz. Pero a los poquitos días me llamó Javier Giraldo Neira, me dijo, Hernán, no siga hablando de eso, usted no sabe de eso. Y me están llamando de Fenalco y de la ANDI que se van a dañar los negocios. Yo inclusive había estado 3 meses antes en una visita personal y ya se hablaba de que algo podía suceder. Sí, nosotros 3 meses antes con el Noticiero Nacional siempre nos mandaban aquí a monitorear lo que era Armero, Murillo, Manizales, porque la gente decía ya que el nevado de pronto iba a haber un deshielo. Pero como pasa en muchas situaciones del país, no se tuvo en cuenta esas advertencias y sucedió lo que sucedió esa noche. Estuvo la dualidad de qué hacer, si es verdad o no era verdad, o que no fuese tan grave. Vino una erupción el 11 de septiembre del 85 que muchos no recuerdan. Dicen, eso es un error. Efectivamente ocurrió una erupción donde mucha cantidad de ceniza cayó hacia la ciudad de Manizales y eso encendió las alarmas. Esa fue la erupción que realmente puso en alerta, digamos, más claramente a nivel nacional, diría yo. Y a nivel local también, tanto en Tolima como en Caldas. Aquí se veía una atmósfera de mucho pánico, mucha incertidumbre y mucho miedo y se pensaba que el volcán Nevado del Ruiz iba a hacer una erupción y iba a desaparecer Manizales. Pasa lo del Palacio de Justicia, que sin duda alguna pues, fue un hecho complejo. Cuando se descuidamos mucho, la noticia pasó de Nevado del Ruiz a un segundo plano por lo de la toma de justicia. En términos de monitoreo, pues nada influyó el Palacio de Justicia con lo que pasó a los 8 días, porque yo diría que no había forma de cómo advertir o definir una alerta, ¿no es cierto?, en el volcán con las condiciones que se tenía en ese momento. Teníamos 4 estaciones sismológicas que registraban lo que registraba, lo que se captaba, se graficaba sobre un sismógrafo. Pero lejos del volcán Nevado del Ruiz no se podía recibir y saber lo que hacía. Tenían que pasar 24 horas hasta poder verlo y mandar a unos expertos incluso a Bogotá. Pero a comienzos de noviembre estaba listo un grupo de personas que venían a Colombia, porque tanto Naciones Unidas, WOBO y instituciones de Colombia les habían dado a conocer y les habían pedido ayuda al USGS. Bueno, hace 40 años, en 1985, yo había estado con el Servicio Geológico de Estados Unidos por aproximadamente año o año y medio. Me uní al Servicio Geológico estadounidense para trabajar en las erupciones de Monte San Helen en el estado de Washington. Y yo estaba afiliado con un equipo que se estaba formando para ayudar a trabajar en amenazas volcánicas internacionales. Muy
entusiasta por unirme al equipo, viajar a Colombia y tratar de ayudar con la situación. Cuando ya estaban a punto en el estado de Washington de viajar a Colombia, estando en el aeropuerto, les dijeron, muchachos, no pueden ir. El viaje de ustedes queda cancelado. Se acaban de tomar el Palacio de Justicia. Bueno, ellos no sé si supieron del Palacio de Justicia, les dijeron que queda cancelado. Hay una conmoción en Bogotá. Ustedes no viajan. Y no viajaron, ¿no es cierto? Security would be adequate. Mucha preocupación en el Departamento de Estado y de los Estados Unidos acerca de nuestra seguridad. En efecto, durante años no nos permitieron viajar a Colombia, particularmente a Bogotá, debido a preocupaciones de seguridad. Si no hubiera pasado lo del Palacio de Justicia y el tema hubiera seguido, o sea, el plan inicialmente propuesto por el Servicio Geológico de Estados Unidos, muy seguramente hubieran llegado, hubieran hecho todo ese trabajo tecnológico y muy seguramente antes del 10 de noviembre hubiéramos estado recibiendo esas señales. Pues definitivamente Colombia no tenía las capacidades como para evaluar el comportamiento del volcán y como dar a conocer eso y tomar decisiones a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. O sea, nada de eso existía en ese momento. El hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, siendo representante a la Cámara, había hecho un debate en la Cámara advirtiendo de lo que podía pasar en el Nevado del Ruiz. Hubo el informe que se le pasó al Ingeominas, hubo un debate en la Cámara de Representantes que lo convocó el representante Hernando Arango Monedero de Caldas, donde estuvieron los ministros escuchando ese informe de los geólogos, donde un ministro, el de Minas, dijo que eso eran exageraciones apocalípticas. El gobierno de Caldas, de Manizales, digamos como que tomó acciones, de golpe no lo suficientemente contundentes, uno porque no les correspondía y dos porque era muy limitado, ¿no es cierto?, en ese momento implementar un monitoreo, implementar, no sé, algo de campañas de divulgación. A Moncho, a Manuel Rodríguez, que era el alcalde, lo llamaban el loquito del volcán. Entonces, cuando él llegaba a Ibagué, llegó el loquito del volcán. Lo atendían por sport, por decirlo de alguna forma, pero no era porque realmente sintieran la necesidad de atenderlo como deben atender ese problema. Entonces, por eso ahora uno entiende que en Armero también decía, eso es un problema de Manizales, y aquí tal vez se sobredimensionaba, habían muchos titulares, entonces había como varias facetas de un tema polarizado. Los que creían y decían, sí, es que yo he visto el volcán siempre muy blanquito y ahora está amarillo, de azufre, que los que dicen, yo era montañista y yo lo iba tranquilo, ahora hay ruidos, y los que, calle, eso no va a pasar nada, o sea, era una polarización muy grande. Soy Gloria Patricia Cortés Jiménez, geóloga volcanóloga del Servicio Geológico Colombiano en su Observatorio Volcanológico y Sismológico de Manizales. Hace 40 años la erupción del volcán Nevado del Ruiz cambió mi vida y direccionó mi ruta profesional. Yo estudiaba geología, vivía en Manizales, mi ciudad natal, y estudiaba pues en una carrera que no era muy común para mujeres en ese entonces. Para 1985, en esa época previa y el momento de la erupción, yo era una joven manizalita que vivió pues siempre escuchando hablar del páramo, del Nevado del Ruiz,
y que estaba en el paisaje, pero tampoco lo dimensionaba como era. Lo tuve muy cerca en la niñez, años antes de la erupción, de llegar allá en un vehículo familiar. Tener la oportunidad de despedir a unos compañeros que iban semestres adelante, que se iban a aportar y a trabajar en el mapa de amenaza del Ruiz, que después lo llamaron de riesgo erróneamente. Entonces empieza mucho esa curiosidad y también un poco la zozobra. Y uno estudiando geología, pues quiero saber más de ese Ruiz, pero ¿será que es para tanto o no? Pero en ese entonces era mucho lo que primaba. Manizales va a ser destruido por este malo, que es el león dormido, el volcán nevado del Ruiz. Entonces, obviamente, ya empieza una mujer, una joven, pues tranquila, estudiando sus materias, a inquietarse por ese volcán que lucía muy lindo desde Manizales. El 13 de noviembre del 85, después de un día muy lluvioso, tanto en Caldas como en Tolima, y viene el tema de la erupción. Entre las víctimas, desafortunadamente, había un grupo de la Universidad de Caldas, compañeros míos de cuarto semestre de geología, con el profesor Jorge Dorado Galindo y el conductor de uno de los buses. Ellos no iban para Armero, ellos iban hasta Payandé, Tolima, y debían pernoctar esa noche en Ibagué. Yo no estaba en el grupo porque el 14 de noviembre tenía que presentar un examen de topografía. Si bien el profesor Jorge Dorado nos iba a llevar a mí y a otras compañeras, nos aceptó ir, nosotros felices porque era la primera salida grande, fuera, digamos, de Manizales. Él nos aceptó ir, pero el otro profesor no aceptó aplazar el examen de topografía para el 14 de noviembre. Ese era mi grupo. No pude ir, con mucha rabia, con mucha tristeza. Pasé todo el 13 de noviembre renegando. Ay, ¿dónde irán? Allá estaríamos. Se fueron como por ganar, entre comillas, tiempo a ver otro lugar de interés en Fala, en Tolima, a ver fósiles. La materia era paleontología, que era el tema que más importaba ese semestre. Se varó el bus, después salieron y empieza a llover muchísimo. Justo iban para Ibagué a pernoctar y al día siguiente a Payandé. Y lo que cuentan es que el conductor dijo, no puedo conducir más. No puedo conducir más. Llovía y caía lo que la gente decía después, arena. Entonces él dijo, le sugirió al profesor que no podía más y que pernoctaran esa noche en Armero, y así lo hicieron. ¿Recuerdas el nombre del hotel? Dicen El Popular. Creo que estaban en varios, pero uno que los que recuerdo es el Hotel Popular. Bueno, yo estaba con los muchachos de la Universidad de Caldas, con unos, no con todos. Estábamos en mi restaurante, estábamos ahí compartiendo. Ellos llegaron, incluso cuentan que algunos se fascinaron por la caída de arena, que sería ceniza, que cogían sábanas, ellos salieron, comieron, jugaban billar, hasta que pues se acercó la hora. Le pone a uno a reflexionar, es la dimensión humana hasta dónde puede llegar, y le muestran a uno que la vida diaria y un país como este lo pueden llevar a uno a cualquier circunstancia, en cualquier momento, y hay que estar preparado. Estaban anunciando una tragedia y pues ninguna de las dos se pudo evitar, ninguna de las dos. Todo el que llegaba a Armero se enamoraba de él y quería invertir en el municipio. Armero en ese momento era prácticamente la segunda ciudad del Tolima, porque se cultivaban más o menos 20-25.000 hectáreas de algodón. Entonces, pues se llamaba la Ciudad Blanca.
era que todo el mundo fuéramos ricos, pero entonces vivíamos súper bien. Era un pueblo muy próspero. Pues un pueblo muy dinámico, realmente tenía mucha vida, mucha actividad, un pueblo de tierra caliente, con gente, pues, como les digo, muy dinámica, emprendedora y alegre. Fue un municipio que desde su primer momento se desarrolló de una manera sorprendente. No solamente en el tema económico, sino lo hizo en la parte social, en la parte cultural, en la parte deportiva y en la parte del desarrollo administrativo. Este era un espacio muy comercial, ¿no? Era el centro de Armero. Entonces aquí enseguida estaba la Casa Cural. De la Casa Cural arrendaba algunos sitios, había una joyería, una cosa que llamábamos de un radiotécnico, un taller, una heladería muy bonita, muy icónica acá en Armero, llamada la heladería España. Y en toda la esquina un almacén que se llamaba el almacén Caperucita, un almacén muy bonito. Esta era una avenida con doble carril y toda la cosa. Paralelamente a ese desarrollo que tuvo el municipio, teníamos un vecino, pero del cual poco conocíamos. ¿Ya? Sí, se hablaba del volcán Nevado del Ruiz, de que era vecino de nosotros, pero nosotros a ese momento de la tragedia no conocíamos la verdadera historia de este vecino. Decían que si en caso tal se llegase a ver pues la erupción del Nevado del Ruiz, se iba a acabar Manizales, ¿sí? De pronto a Armero llegaba la lava y que había que correr a partes altas. Eso era como la situación y que bomberos, obviamente iba a ir la sirena de bomberos a como ir anunciando, ¿cierto? Llegamos a tal punto de que la gente ya la gente no asistía a esos comités porque siempre se quejaban de que los citaban para decirle lo mismo. Nosotros hicimos uno o dos pequeños, porque movilizar toda la gente, eso ya sería un proceso grande del gobierno. Pero es que, ¿qué pasó? Que en el primero que hicimos, hubo gente que salió y otra gente que no salió. Cuando regresaron los que habían salido, les faltaba la licuadora, les faltaba el horno de microondas, les faltaba un poco de cosas. Entonces, cuando se trató de hacer el segundo, dijeron, no, pero ¿para qué si salimos y nos roban? Tal vez dijeron, bueno, Dios quiera que no pase nada, porque uno entiende, reubicar 30.000 personas, ¿cuánto cuesta, no? Tal vez fue lo que pensaron. La gente hablaba, por ejemplo, que esa inundación, eso va a ser rápido, así como llega, eso rápido pasa, y que el televisor lo colgamos allá y no va a pasar nada. De ahí que nos cogieron prácticamente con los calzones abajo. El segundo escenario durante la tragedia todo el que llegaba a Armero se enamoraba de él. Vivíamos súper bien. Era un pueblo muy próspero.